Shalom Ubrahoa, Jubá Mishpajá. Esta tarde nos concede nuestro Elohim tener un shiur titulado Teshuvah, que significa retorno, ¿sí? Regresar puede ser Teshuvah, ¿sí? Lo que es volver o regreso, eso es Teshuvah. Lo que han mal traducido como arrepentirse. Arrepentirse nos lleva solamente a una detención de acciones, pero exactamente eso, una detención y no volver, como nos marca Teshuvah. Regreso o volver, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a comprender esto cuando comprendamos cuál es nuestro origen, cuál es el propósito de nuestro formador, cuáles eran sus planes exactos desde un principio para con nosotros. Entonces, las razones cotidianas que tenemos en esta vida nos llevan a tomar decisiones en cosas tan sencillas como el cambiar de profesión, cambiar de marca, de automóvil, de pasta dental y cosas por el estilo. Cosas sencillas nos llevan a cambiar, a hacer cambios. Incluso en algunas ocasiones los lleva a algunos a volver a una religión que ya se habían salido. Estoy hablando religión, no estoy hablando escritura, no estoy hablando fieles a la Torah, no estoy hablando fieles a Elohim, estoy hablando religión. Se salen de una religión y prueban en otra y después regresan a la religión y toman ese tipo de decisiones en la vida. El ser humano está expuesto a regresar muchas veces, incluso a un vicio, a una mala práctica, está impulsado a regresar a ello. Pero no es el punto del Teshuvah, sino que saber que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de regresar, de volver. El punto para volver es recapacitar en nuestra esencia, recapacitar en nuestro interior cuál es nuestro origen, cuál es nuestra esencia. Tenemos dos opciones. Una, todas las que existen en este mundo. Y aquí solamente, aunque también es parte bíblico, nos enseña el mundo a crecer, reproducirse, disfrutar de este mundo, de sus placeres, porque el mundo se va a acabar y después va a la tumba y se acabó todo. Y recibir recompensa de ello. Eso solamente. Este mundo. Disfrutar de este mundo, de todos sus placeres y a lo posterior recibir esa recompensa. O la segunda opción que tenemos es buscar nuestro origen, el cual este mundo no percibe. El origen en el cual tenemos una eternidad y una recompensa de él, la cual no está en este mundo. Entonces se entiende que el hombre tiende a tomar decisiones de regresar y en esta ocasión va a regresar a Elohim, que es el punto de este tema. Y Yirmiyahu capítulo 3:1, en las traducciones más comunes dice Yirmiyahu capítulo 3, pasú 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá más a ella? ¿No será del tal la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Eterno. Y trae hasta signo de exclamación, que el Eterno le está diciendo, vuélvete a mí. Pero eso no es como tal lo que está tratando de expresar. Dice así, supongamos que un hombre se divorcie de su mujer y ella lo deja para casarse con otro, ¿volvería el primer hombre a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Adón. Está diciendo que no puede regresar, no puede volver. ¿Por qué? Y le empieza a decir, mira, es que has hecho esto, has hecho aquello, has hecho el otro, te has prostituido, no puedes volver a mí, le está diciendo. ¿Sí? Al pasar todo esto, vengo a comprender que no puedo regresar, porque la Torah dice que si
uno se va, bueno, una mujer se va con otro y después el primero no la puede volver a tomar. Vamos a entender. Esto nos lo expresa con una exactitud Shaulo. Romillín, capítulo 7, capítulo 8, cómo es que esto acontece. Hasta nos habla una mujer casada y nos lo expresa completamente. No voy a entrar en ese detalle, pero pongan nota. Capítulo 7, capítulo 8, Romillín nos expresa cómo es que se va a efectuar esto. Teshuvá es volver a algo lo cual yo tenía en un principio. ¿Qué era lo que teníamos en un principio? Una esencia limpia. En un principio, desde que estábamos en el vientre, teníamos una esencia limpia. Entonces yo necesito regresar, necesito rectificar mi camino. Ahora bien, como dice así, no puedes volver, pero ahora capítulo 4 dice de otra manera. Está hablando el mismo tema, no se ha salido del tema aquí Yirmiyahu, y dice, capítulo 4, pasuk 1. Si te vuelves, o sea, es decir, si regresas, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. ¿Qué necesita Israel? Quitar las abominaciones delante de él. Hacer morir aquello lo cual, aquella persona, aquella esposa que se prostituyó y nacer de nuevo para poderse unir a su Elohim. Si tú vuelves porque tienes la capacidad, porque probablemente te fuiste a Astarte, probablemente te fuiste a Moloch, probablemente te fuiste a uno de tantos con los que se prostituyó Israel. Tienes la capacidad de estar volviendo con muchos. En una de esas que te vuelvas, le dice capítulo 4, vuélvete a mí. Tienes la capacidad de regresar a mí. Si quitas de en medio de ti, lo mismo que nos dice Yeshayahu, capítulo 44, pasuk 21 al 23, nos habla acerca de esto. Y en este pasaje, en el pasuk 23, dice, Shuvá elai ki gelateja. Porque yo, dice, he regresado por ti, te he redimido, regresado. Shuvá elai geal tija. Aquí nos está diciendo, aquello lo cual tú crees imposible, yo lo puedo hacer. Yo te he redimido, yo he pagado tu falta, yo he pagado tu culpa. Había una enseñanza que daban los talmidín hasta este día. Se da esa enseñanza. Que muriesen como aquel murió. Para resucitar como él resucitó. Como él murió y resucitó de entre los muertos, así también nosotros muramos al pecado y resucitamos juntamente con él. Es la enseñanza que se daba desde la antigüedad hasta hoy día. Se da eso. Para poder regresar necesita morir. Necesita venir. Quita, dice. Si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, te quedarás firme aquí. Es decir, el día que tú regreses es porque te vas a quedar. El día que tú regreses es porque ya no vas a volver. Entonces el 3.1 dice, ¿podrá volver a mí? ¿Podrá volver a mí? No, mientras no deje todo su mal camino, no puede volver a mí. Necesita recapacitar. ¿Sí? Entonces, Teshuvá en realidad es buscar a volver a tener conexión con nuestro Elohim, como en un principio, como en un inicio, como en la niñez, cuando había una inexperiencia en este mundo, algo que nos mantenía puros, cuando no teníamos, lo que habla Matías 18.3, de cierto os digo, que si no se hacen como niños, no van a poder observar Malhut Shammai, no van a poder entrar en el reino de mi Padre. Volver nuevamente a lo que se conoce un estado previo al pecado. Volver a regresar nuevamente a la cinta antes de que se pecara. Como cuando se era niño, como cuando se desnuda un niño de 2 años y no siente vergüenza.
y mira al otro pequeñito también desnudo y no siente vergüenza, no tiene malicia, está en un estado previo al pecado, aún todavía la malicia no se apodera de él. Por eso nos habla de hacernos como niños. Es dejar completamente, eso es verdaderamente teshuvá, regresar al propósito antiguo. Eso meramente dijéramos de una manera mal expresada. Es dificilísimo. Es posible. Es posible cuando tenemos la intención, cuando tenemos la disposición. Es el Eterno que nos ayuda a volver a regresar a ese estado. Nos empieza a purificar. De hoy a mañana no, llevamos un proceso. Llevamos un proceso como cuando se los llevó 70 años a Babel para que comprendieran. Y aún así los trajo y todavía no venían bien purificados, porque tenían pocos días apenas construyendo o reconstruyendo la ciudad. Y habla Nehemías. Y noté que en día de reposo pisaban en lagares y entraban cartas por la puerta de Jerusalén. Entraban cargas, perdón. Todavía no estaban bien renovados, todavía no habían regresado al estado previo al pecado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la separación con nuestro Elohim? ¿O cómo debemos hacer teshuvá? Debemos de identificar los errores y corregirlos, identificarlos. Pero hay un error que se comete. Se cree que todos los errores son iguales y eso es lo que nos lleva al error. Todos los errores, me estoy refiriendo a todos los pecados, como cuando se dice, no hay pecado chico o grande, todo es pecado, pero no, todos los pecados son diferentes. Eso de que no hay pecado chico o grande no lo encontramos en ninguna parte en la Escritura. En la Escritura hablamos que hay pecado por jatá, por error, y pecado por decirlo de esta manera, con toda la intención. Y hay pecado de vida y hay pecado de muerte, ¿sí? No todos los pecados son clasificados como pecado de muerte. Robar. El que robare pagará lo que se robó y dará una quinta parte. Quedó expiado su pecado. No necesita haber sacrificio. El que violar el día de reposo, irremisiblemente morirá. Entonces, hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. Entonces, vamos a empezar a identificar los pecados para que podamos regresar. Porque si yo creo que todo el pecado es igual o que hay pecado que no es tan grave, no voy a poder regresar. No voy a poder volver. Porque a lo que yo les trato de expresar, que teshuvá es volver a un estado previo al pecado, tengo que saber identificar plenamente lo que es pecado. Lo que encontramos en la Escritura, cuantiosas veces plasmado o escrito como pecado, muchas veces si hizo esto será pecado y pecado y pecado, pero realmente en el original hebreo no encontramos siempre la misma expresión. Una de las más comunes es het, o lo que conocemos como jatá, que es error. Het o su raíz que es jatá, ¿sí? Que es muy similar. Entonces, cuando uno interpreta los errores como iguales, comete un error. Jatá es lo que se traduce como pecado, que se interpreta como errores humanos comunes, errores inherentes a nuestra calidad humana. O sea, es algo que tenemos por naturaleza. Todavía hasta cierto punto es tolerable o es aceptado. Es parte de tu humanidad, el jatá. Incluso cuando decimos los 13 atributos del Eterno, entre ellos dice que os absuelve de Bafesha, Bejatá, Abón, que ahorita vamos a ver todo eso. Los nombra por separado, porque no son uno mismo, no solamente dijera, nos perdona de pecado, nos absuelve de pecado, sino los nombra por separado. Este es uno de los más comunes, y este lo encontramos en Bereshit 4:7, cuando pasa lo de Caín y Abel, pero aquí todavía no lo llega a matar, aquí comete un error. Bereshit 4:7 dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Pero no encontramos el pecado, encontramos jatá. Jatá. Tu error está a la puerta. Tu error es molestarte.
aún todavía no lo mataba. Hay otro pecado que es similar a este, que se llama Ashan. O sea, lejos de encontrar en el texto original la palabra pecado, encontramos la palabra Ashan. Ashan significa culpable, ofender. Un ejemplo lo vemos en Bereshit 26:10. Quien tiene textos en hebreo lo puede verificar, no encuentra la palabra hatá, bueno, pecado menos, ¿no? Pero hatá no, las encontramos diferente, y ahí en esta porción de Bereshit 26:10 encontramos Ashan. Y Abimele dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiere dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieres traído sobre nosotros Ashan. Pecado. Ashan hubieras traído. ¿Qué culpa tenían? O sea, iban a cometer un pecado, pero sin saberlo. Es lo que le digo, son los pecados más comunes. O sea, hay veces que pecamos sin saberlo. Ofendemos sin saberlo. Y hasta cierto punto eso es perdonable o no es tomado en cuenta gravemente. Ese tipo de faltas. Pero claro, también no porque no sean graves, es normal. Hay que corregir primero eso. Lo sencillo. Vamos a empezar por lo sencillo y después vamos a brincar o a trasladarnos a lo más difícil. Vamos a ver entonces a otros dos. También anótense ahí, Vaikra 5:15-16, también viene igual Ashan. Ashan nos habla acerca de faltas por Ashan. Estos son dos conceptos, ¿sí? Hasta cierto punto normales, como le decía. Pero existen otros dos, que estos sí son graves. Y este se llama Java, que se considera, por decirlo así, intermedio. Porque les voy a hablar tres clases. Ya hablé una, ahorita voy a hablar otros dos pecados que se considera intermedio hasta cierto punto, pero el que voy a mencionar al final es el intermedio, pero lo dejé al final porque es el más grave o el más peligroso o el más difícil de corregir. Esta palabra Java significa codiciar con ansia, precipitadamente, caída, deseo, ruina, agravio, antojo de su alma, cosas inicuas, destructor, maldad, tormento. Mishle 11:6 nos habla de esto. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su ¿qué? Java. Es lo que encontramos ahí, en su pecado, como traduce aquí, pero en su Java. Los pecadores serán atrapados. ¿Por qué? En su codicia, en su ansia, en su caída, en su deseo, en su ruina, en su antojo, en su agravio, en su alma, en su maldad, en su tormento, serán atrapados. En su Java. Existe otro, el cual se llama Maal. Maal, no mal, Maal. ¿Qué significa? Traición, falacia, falta, infidelidad, rebelarse, actuar encubiertamente, rebelión. Y esto lo encontramos en Esdra 16 y también en segundo libro de Crónicas, el cual le voy a dar lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28-22. Además, el rey Acaz, en el tiempo de aquel le apuraba, añadió mayor pecado, mayor Maal. Además, el rey Acaz en aquel tiempo le apuraba, añadió mayor Maal contra el Eterno. Mayor traición, mayor falacia, mayor falta, infidelidad, se rebeló, actuó encubiertamente, se rebeló. Fue lo que hizo el rey Acab. Si leemos todo el contexto podemos comprender de qué está hablando. También lo vemos en Esdra. También encontramos esta palabra. En vez de lo que encontramos aquí, pecado, encontramos la palabra Maal. Ahora vamos a ver otro, el cual se llama Pesha, que por la
la ley gramatical, como les mencionaba hace un momento, en los 3 atributos decimos bafesha, o sea, se quita el punto en vez de decir pesha, bafe, y fesha, o bafesha, o pesha, es del que está hablando. Bejatá, bafesha, lo está mencionando, ¿sí? Pesha, ¿qué significa? Revuelta, una revuelta pero moral, defecto, falta, fraude, traición, transgresión. Misle 10:19 y Amós 2:1 nos hablan de ello. Voy a leer Misle 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pesha. En las muchas palabras no falta una revuelta, un defecto, una falta, un fraude, una traición, una transgresión. No falta pesha en las muchas palabras. Y en las muchas palabras llega uno a ofender, a faltar, a traicionar a alguien, a hablar, decíamos la semana anterior, a golpear a el hermano en oculto. Lo mismo que encontramos en Amós 2:1, igual la misma palabra que ustedes encuentran en la traducción como pecado, aparece la palabra pesha. Estos dos son considerados, este y el anterior que leímos, que aprendimos a hoy. Esos dos son considerados como crímenes o faltas graves que hacemos a propósito, con conocimiento de causa. Son acciones negativas que tenemos. Pero por la gravedad que tienen, a veces son fáciles de corregir, son evidentes, porque hasta en el momento que se está cometiendo o al poco momento de que se cometió, empieza a redarguir, se empieza a sentir mal la persona. Y ya le dije, ya hice, ya aquello, ya traicioné, ya hice el otro. Y es probablemente que si tiene dirección, si ese contristamiento viene de parte del Eterno, como dice la Escritura, produce teshuvá, lo corrija. Pero si ese contristamiento no viene de parte del Eterno, sino simplemente su remordimiento, no lo va a corregir. Pero es fácil de corregirlo porque hasta en el mismo momento de efectuarlo, hay un contristamiento. Hice mal. Y probablemente entre tantas veces que haga mal, porque lo va a seguir cometiendo, probablemente lo corrija. Entonces, por grave que sea, tiene una facilidad de corrección. Pero vamos a ver otro que ese es muy difícil de corregir. No es fácil de corregirlo, ¿sí? Que se llama abón, como les decía hace un momento. Abón, bafeshá, bejatá, los nombra en los 13 atributos. O sea, eso los encontramos ahí, los pone por separado porque son distintos. ¿Y cuál es abón? Abón es mal moral, es una falta, es una maldad, es malo. Y viene de una raíz que es abá, que significa torcer, actuar perversamente, agobiar, maldad, malo, trastornar, perverso. Vamos a ver aquí, nos da un ejemplo muy claro en segundo libro de Samuel 14:28, cuando manda a traer a Absalón o pide una audiencia con su papá el rey. Dice 14:28 al 32. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió a uno aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene ahí cebada, y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? O sea, dice, viene porque viene, yo voy a ver cómo venga, ¿no? Y dice versículo 32, y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Es decir, aquí Joab
usó una manera no prudente, no buena, para hacer venir Absalón, usó una manera no correcta para hacer venir a Joab. Y todavía Joab, conocemos el caso por qué lo sacó el rey, porque mató a su medio hermano. Hizo una fiesta y ahí acabando la fiesta lo mata. Claro, sabemos porque por su hermana, pero a fin de cuentas mató a su hermano. Todo israelita todavía no matarás, y menos a su medio hermano. Y entonces él dice así: si hay en mí abón, es decir, ¿qué es abón? Abón es creer estar bien, creer estar en lo correcto, creer que no tengo pecado, creer que la manera en la que yo estoy actuando es correcta. Ese pecado, ese abón es el más difícil de corregir. ¿Por qué? Porque crees que estás en la razón y te están tratando de corregir. Mira, no es así, mira la escritura, mira aquello. Y no quieres, abón. Ese pecado no lo corriges fácil. Aún Peshá, aún Jahabá, que son más graves, que los haces deliberadamente, que no los haces por error, sino que deliberadamente tu conciencia sabe que es malo y lo haces, y justo cuando ya lo estás efectuando reconoces el malo, o al menos te entra temor, dices, me va a venir una consecuencia mala. Esos todavía son corregibles, pero abón, como en este caso, los que conocemos la historia, Absalón, aquí pone en el texto hebreo, encontramos, dice: mejor me fuera estar aún allá, ve ahora yo el rostro del rey, y si hay abón en mí, mátenme. O sea, si yo estoy actuando mal, pues por supuesto que estaba actuando mal. Entiende que mataste a tu hermano, entiende que tu papá está molesto contigo y te envió lejos del reino. ¿Sí? No te puede matar porque eres también su hijo. Entiende que esa es tu consecuencia, quedarte fuera del reino, quedarte lejos de la presencia del rey. Entiéndelo. Como cuando uno hace lo malo y el Eterno no le responde a la persona. ¿Y qué hace la persona? Muchas veces se enoja contra el Creador. Espérate, actuaste mal, por eso he quitado mi rostro delante de ti. Espérate un tiempo, espera que las cosas se compongan con tus buenas actitudes y nuevamente mi rostro va a estar contigo. Por eso cuando decimos verajá, eleve su rostro al panay. Eleve su rostro delante de ti. ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Que no hagas cosas tú que quiten su rostro, que eleven su rostro delante de ti, es lo que estamos diciendo. No estamos declarando bendiciones y mágicas van a suceder, sino que la persona cuando está recibiendo esa bendición, reconozca que tiene una responsabilidad para que el rostro del rey no se quite delante de él. Pero a veces se comete abón, se cree estar bien. Yo estoy bien, los demás están mal, y ese pecado no se corrige fácil. Y no corrigiendo este pecado no podemos retornar, no podemos teshuvá, ¿sí? También anótense Shemot 28:43 como referencia a esto. Y les decía que tiene abón, una raíz que es abá. El significado de abón es torcer, actuar perversamente, agobiar, maldad, malo, trastornar, perverso. Y la raíz de abón significa torcido. Abón es aquello que está mal y que nos justificamos que está bien, aferrándonos a que lo hacemos correcto. Arreglar esto, como les decía hace un momento, es demasiado difícil. No se puede corregir. Este pecado, este abón, no se corrige mientras la persona no reconozca. Cuando ya se va de gane es cuando la persona reconoce su condición, reconoce su error, reconoce su falta, reconoce, como dice Coelec 1:15. Lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no se puede contar. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300 millones de israelitas. Uno está incompleto. Todavía tiene abón, peshá. No lo puedo contar, está incompleto. Necesita estar completo para que yo lo pueda contar dentro del rebaño. Lo incompleto no se puede contar. Abón proviene, les decía, de abá. Del mismo modo viene de abed. Y abed significa perversidad de vértigo. ¿Saben qué es vértigo? Abed significa perversidad de vértigo. ¿Qué significa vértigo? Algo que da vueltas. No, vértigo es algo que da vueltas. Cuando se marea, por eso decías algo que empieza, la persona dice, es que te dio vértigo. Entonces la persona se empieza a marear porque le está dando vueltas todo. Esto es abed.
Por eso les decía, es muy difícil que puedan salir de ese pecado cuando no reconocen su error, cuando no se dejan enseñar, cuando no se dejan corregir. Es muy difícil porque es una perversidad que da vueltas. Medio tantito quiere razonar y regresa, y regresa, y regresa, porque no se ha definido completamente en que está mal, en que está en un error. Da vueltas, y regresa nuevamente. Ahorita estamos en los tiempos de Teshuvah, desde el día del 1 de Elul hasta el 10 de Tisri. No quiere decir que solamente en estos días se puede volver, sino que en este mes se practica estrictamente por lo que representa Zijarón Terúa, el recuerdo de la aclamación, y Yom HaKippurim, el día de cubrir. Por esa razón estamos expectantes completamente, tratando de corregir todas estas áreas para poder ese día recibir buen veredicto, Zijarón Terúa y Caporé y Yom HaKippurim. Por eso es que estamos expectantes. Y en la religión, en el judaísmo, practican la lectura. Es un cántico que se conoce como el Vidui, que son confesiones. Y entre las confesiones que se hace, se dice Abal Hatanut. ¿Qué significa esta frase? Reconocemos que tenemos pecado. Primero se dice, nos has limpiado, hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados. Eso se dice cantado, el Vidui. Y entre ellos, después de declarar, ya nos has limpiado, ya nos has hecho santo, ya no, estoy parafraseando, se dice, Abal Hatanu, tenemos pecado. Sé que con todo y que tú nos santificas, que con todo reconocemos que dentro de nosotros puede haber alguna falta. Necesitamos ser purificados. Mientras reconoce la persona, era el problema que había con el fariseísmo de los tiempos de Mashiach. Pues el ejemplo que puso en el monte el publicano y el fariseo. Gracias doy que extiendo el macet de todo lo que gano, que hago plegaria, tengo tefilá, de esto, aquello. ¿Sí? Y dice que el otro, no queriendo levantar su rostro al cielo, dijo, sé propicio a mi pecador. Yo reconozco, probablemente el que estaba inclinado era uno de los que les mencionaba hace un momento en la Perashá, un temeroso de Elohim. Y por lógica era un temeroso de Elohim, ¿por qué razones entonces estaba postrado y mencionando y pidiendo y reconociendo que necesitaba un propicio, una ayuda al pecador? Entonces probablemente era un temeroso de Elohim que estaba clamando ahí y que no se afianzaba en las obras que son para vida, sino que reconocía de antemano que aún cumpliendo las obras para vida, somos por naturaleza y por ende pecadores, cometedores de abón, de una falta, la cual si no reconocemos, completamente vamos a quedar en la misma circunstancia que empezamos en pecado. Entonces, teniendo comprendido todo lo que implica Teshuvah o llegar a alcanzar Teshuvah, el retorno, en otras palabras, de esta manera podremos alcanzar lo recto, la unificación con nuestro Elohim, hasta que reconozcamos completamente el Het o el Hatal, Jabal, Peshá, principalmente el Abón, el Maal. Cuando reconozcamos todo ese tipo de características de pecado, que son clasificadas distintas, entonces vamos a poder llegar a una unificación con nuestro Elohim, porque al dejar el Het, el Ashan, el Jabá, podemos claramente entonces comprender que podemos regresar. Que podemos entonces, cuando cubramos nuestras faltas, ¿qué es cubrir nuestras faltas? Dejarlas. Porque no se puede cubrir una falta, es decir, está bien, pecas contra mí deliberadamente, pero está bien, te perdono. Yo te acepto así, no se cubre de esa manera. Cuando dejamos nuestras faltas, automáticamente se cubren, automáticamente son cubiertas, alcanzamos buen veredicto, alcanzamos Yom HaKippurim, ser cubiertos. Entonces recibiremos un buen veredicto, Zijarón Terúa. Entonces podemos, cuando verdaderamente encontremos esto, ¿cuál es el Teshuvah? Regresar
les decía, el estado previo al pecado, y el estado previo al pecado nos va a llevar a unirnos a nuestro Elohim. El pecado nos va a distanciar. ¿Recuerdan cuando faltó Adán, el primer pecado manifestado? Ayeja, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estaba jugando a las escondidas? ¿No sabía Elohim dónde estaba Adán Arishon, el primer hombre? Sí sabía, sino le dice, ¿dónde estás? ¿A dónde te has alejado? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu condición? ¿En qué estado? ¿Dónde estás? Ayeja. Es una pregunta. ¿Cuál es tu condición actual? Yo te estoy preguntando, ¿por qué te has alejado de mí? Tan solamente corrige tu falta, reconócela. Pero ¿qué pasó? Usó un poco de abón. La mujer que me diste, esto, el otro, creyó Adán Arishon estar bien. Entonces necesitamos llevar a cabo de esta manera la examinación, la introspección personal para poder alcanzar, para poder emprender Teshuvah, el retorno, comprenderlo. Mientras no comprendamos esto, no se va a poder llevar a cabo Teshuvah. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.